La estructura interna de la Tierra, núcleo, manto y corteza. Fase 3, semana 18, quinto grado. Un saludo muy especial para Sheila Peña, quien cumplirá años el día 28 de septiembre. Muchas felicidades y abundantes bendiciones. También un saludo para los alumnos del quinto grado B y C del Centro Escolar Santiago de María. Para María Ericelda Galdames, Maybelline, Ashley Cortés, José Ángel del Centro Escolar El Capulín, Colón La Libertad. Para Emmanuel Fuentes, Josué Ramírez, Marisela Martínez y Ángel. Muchas gracias por sus comentarios y por estar siempre pendiente de los videos. Como siempre, les recomiendo realizar una lectura despacio y las veces que sean necesarias hasta comprender el contenido y luego resolver cada una de las actividades. Introducción. Nuestro planeta se divide en una estructura interna y una externa. Por lo tanto, en esta clase estudiaremos la estructura interna. Aprenderemos a diferenciar las capas de la Tierra de acuerdo a sus composiciones químicas y propiedades físicas. Relacionaremos los movimientos sobre la corteza con los movimientos internos de la Tierra. 1. Formación de las capas. La Tierra tuvo un periodo de segregación química, es decir, de separación de compuestos químicos, muy temprano en la historia de su formación, hace 4.500 millones de años, que dio como resultado capas de composición química diferente. Las capas son terrestres: corteza, manto y núcleo. Además de las propiedades químicas, cada capa terrestre tiene propiedades físicas, sólidas o líquidas. 1.1. Por su composición química. La separación del planeta Tierra en capas de distinta composición química la originó probablemente la estratificación por densidades que sucedió durante el periodo de fusión parcial de las primeras etapas de la historia de nuestro planeta. Durante este periodo, los elementos químicos más pesados son el hierro y el níquel en general, se fueron hundiendo a medida que los componentes rocosos más ligeros flotaban a diferentes profundidades de acuerdo a la densidad, formando así las capas o los estratos. La Tierra está dividida en tres regiones principales que presentan composiciones químicas notablemente diferentes: la corteza, el manto y el corteza. Es la capa más externa y con constitución rocosa, con un espesor muy variable, entre 5 a 70 km. Es la capa más ligera de las tres porque abundan los elementos químicos oxígeno y silicio. Existen dos tipos de corteza: oceánica y continental, figura 1. Corteza continental. Podemos ver parte del relieve de la corteza continental en las altas elevaciones naturales de terreno. Las montañas y los volcanes de El Salvador pertenecen a la corteza continental. Sí, tú vives en la corteza continental. Presenta un espesor promedio entre 35 a 40 km, aunque puede llegar a los 70 kilómetros de espesor, como la cordillera del Himalaya, donde se encuentra la montaña más alta del mundo con una elevación de 8.848 metros sobre el nivel del mar, MSNM, y continúa elevándose. Corteza oceánica. Su espesor varía entre 5 y 10 kilómetros, cubierta por el océano. Pero debemos aclarar acá que la corteza oceánica no inicia exactamente en la costa o playa donde la gente disfruta del mar. De hecho, los primeros metros o kilómetros después de la costa siguen atañendo a la corteza continental y no a la oceánica, aunque exista agua cubriéndola. ¿Habrá una frontera entre un tipo de corteza al otro? Sí, se denomina talud continental. Es una inclinación submarina que desciende rápidamente desde el borde de la plataforma continental a profundidades de hasta 4.000 metros. Esta es la capa de roca sólida y caliente más gruesa de la Tierra y representa el 82% del volumen del planeta. El límite entre corteza y manto significa un cambio de composición química. Se extiende hasta una profundidad de 2.900 kilómetros. La densidad del manto aumenta con la profundidad, pasando de 3.5 en la superficie a 5.5 g/diagonal cm3 a cercanías del núcleo. Núcleo. Debajo del manto del planeta Tierra está el núcleo, que es el centro mismo de la Tierra. Se extiende hasta los 3.486 km y está compuesto principalmente de metales pesados, especialmente hierro y níquel, con cantidades menores de oxígeno, silicio y azufre, elementos que forman compuestos con el hierro. En la presión extrema del núcleo,
Este material tiene una densidad media de cerca de 11 G/cm3 y se aproxima a 14 veces la densidad del agua en el centro de la Tierra. 1.2. Por sus propiedades físicas, a medida se desciende en el interior de la Tierra, aumenta de forma gradual la temperatura, la presión y la densidad de las rocas. La Tierra puede dividirse en 5 regiones principales en función de sus propiedades físicas, temperatura y presión, y de acuerdo a su resistencia mecánica: litosfera, astenosfera, mesosfera, manto inferior, núcleo externo y núcleo interno. Litosfera, también llamada esfera de roca, por sus raíces griegas. La composición química de esta capa es notablemente diferente, además actúa como una unidad que muestra un comportamiento rígido, no se puede doblar, principalmente porque es frío y, en consecuencia, resistente. Tiene un grosor medio de unos 100 kilómetros, pero puede alcanzar 250 kilómetros de grosor debajo de las porciones antiguas de los continentes. Dentro de las cuencas oceánicas, la litosfera tiene un grosor de tan solo unos pocos kilómetros debajo de las dorsales oceánicas, pero aumenta hasta quizás 100 kilómetros en regiones donde hay corteza más antigua y fría. Astenosfera. Ubicada en el manto superior, a una profundidad de unos 660 kilómetros, se encuentra una capa blanda comparativamente plástica. La porción superior de la astenosfera tiene unas condiciones de temperatura y presión que permiten la existencia de una pequeña porción de roca fundida. Dentro de esta zona dúctil, la litosfera se halla mecánicamente separada de la capa inferior. La consecuencia es que la litosfera es capaz de moverse con independencia de la astenosfera. Mesosfera o manto inferior. Entre las profundidades de 660 kilómetros y 2.900 kilómetros se encuentra una capa más rígida, y es porque a medida que la presión aumenta, esta contrarresta los efectos de la temperatura más elevada y la resistencia de las rocas crece de manera gradual con la profundidad. A pesar de su resistencia, las rocas de la mesosfera están todavía muy calientes y son capaces de fluir de una manera muy gradual. Núcleo interno y externo. Está conformado de una aleación de hierro y níquel. Se divide en dos zonas que muestran resistencias mecánicas muy distintas. Núcleo externo es una capa líquida de 2.270 kilómetros de espesor. Las corrientes convectivas de hierro en esta zona son las que generan el campo magnético de la Tierra. Núcleo interno tiene un radio de 1.216 kilómetros. A pesar de su temperatura más alta, entre 5.000 grados centígrados a 7.000 grados centígrados, el material del núcleo interno es más resistente que el del núcleo externo, por la enorme presión a la que está sometido, y se comporta como un sólido. 1.3. Discontinuidades. En el siglo XIX se fueron compilando y analizando los datos sismológicos recogidos en las estaciones sismográficas. A partir de dicha información se ha tratado de desarrollar una imagen del interior de la Tierra. Este modelo está siendo ajustado a medida que se dispone de más datos y se emplean nuevas técnicas sísmicas. Actualmente se conocen 4 discontinuidades. Discontinuidad de Mojouro-V-Chicho-Mo. Es el límite que separa los materiales menos densos de la corteza terrestre y de los materiales más densos del manto superior. Como consecuencia de ello, las ondas sísmicas sufren al atravesar esta región un cambio abrupto de velocidad. El Moho se encuentra aproximadamente entre los 5 y 10 kilómetros por debajo del fondo oceánico y entre 30 y 80 kilómetros por debajo de los continentes. Discontinuidad de Repeti. Entre los 100 y 800 kilómetros de profundidad se crean variaciones en la velocidad de propagación de las ondas P, primeras en notarse en un sismograma, y S, segundas en observarse en un sismograma. El mayor cambio se produce a los 660 km y se usa para diferenciar el manto superior del manto inferior. Discontinuidad de Gutenberg. Se localiza a 2.900 kilómetros de profundidad, donde las ondas P sufren un cambio muy brusco en su velocidad de propagación y las ondas S desaparecen. Esto hace pensar que a partir de los 2.900 km existe una capa de material fundido que separa el manto y el núcleo. Discontinuidad de Lehmann. A una profundidad de 5.170 kilómetros se produce un incremento en la velocidad de propagación de ondas P. Este salto se interpreta como un cambio en el estado físico del material que hay, el núcleo, que pasa de líquido a sólido. Esta discontinuidad permite diferenciar entre núcleo externo, líquido, y núcleo interno, sólido.
2. Movimientos de la corteza terrestre. Los movimientos y la presión a los que están sometidos los materiales al interior del planeta Tierra son los responsables de crear diversos fenómenos naturales en la corteza terrestre, pero los principales son los terremotos y volcanes. 2.1. Terremoto es el proceso de liberación súbita de energía de la corteza terrestre. Esta energía liberada se propaga en todas las direcciones desde su origen, hipocentro o foco, en forma de ondas. Pero, ¿dónde se ubican? Puede mencionarse que el punto o región dentro de la corteza en profundidad donde se ha generado el sismo recibe el nombre de hipocentro, mientras que su proyección vertical hasta la superficie del globo es llamada epicentro. ¿Cómo se miden? El registro de los sismos se hace en general mediante aparatos llamados sismógrafos, que es un dispositivo empleado para la medición de las ondas sísmicas que provocan los terremotos. Escala de Mercalli mide los efectos de un sismo, grado de destrucción, desde 1 a 12 grados. El primer valor son los sismos que solo pueden ser detectados mediante instrumentos y el valor 12 corresponde a los que producen destrucción total de los edificios. Esta escala es subjetiva, depende de la distancia del observador al epicentro. Escala de Richter es la escala estándar para comparar terremotos, mide la energía liberada por un sismo. Es logarítmica, es decir, sus números miden factores de 10. La escala Richter no posee límite superior. Ejemplo de reporte de sismo registrado por el MAN, sismo magnitud 3.7, frente a la costa de la Unión. A 60 km al sur de Playa Las Tunas, con una profundidad de 32 kilómetros, 3 de septiembre de 2020, 3:40. Hipocentro, 32 kilómetros. Epicentro, 68 kilómetros al sur de Playa Las Tunas. Escala Richter, escala de magnitud del sismo. El temblor fue notado por mucha gente. Escala Mercalli, se conoce la intensidad del sismo con un mapa de intensidad instrumental. 2.2. Volcán es una estructura geológica por la cual emerge roca fundida, lava cuando se halla en el exterior y magma cuando está en el interior de la Tierra, y gases del interior de nuestro planeta, en general, en episodios de actividad violenta denominados erupciones. Los volcanes forman parte del relieve de la corteza de la Tierra, continental y oceánica. Nuestro país ha identificado y evaluado 50 volcanes, de los cuales 23 son volcanes individuales de diferente tipo y que presentan características que permiten clasificarlos como activos. De estos, el volcán de Santa Ana, volcán de San Miguel, volcán de Izalco y volcán de San Salvador actualmente mantienen actividad, como la emisión de gases y de cenizas, según el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, MAN. El origen de los volcanes se debe a la colisión entre la corteza oceánica, llamada placa de Cocos, y la corteza continental, placa del Caribe. Terminada la lectura, hay que contestar las siguientes preguntas. ¿En cuántas regiones principales está dividida la Tierra según su composición? Está dividida en 3 regiones. Número 2. La discontinuidad que separa el manto y el núcleo es Gutenberg. Número 3. El punto o región dentro de la corteza en profundidad donde se ha generado el sismo, a esto se le llama hipocentro. Número 4. Son los principales fenómenos naturales ocasionados por la dinámica interna de la Tierra. Son los terremotos y los volcanes. Entonces la opción es la opción C, ambos. Número 5. A la roca fundida también se le llama lava, magma o ambas. Sería ambas. Continuamos con las actividades. Vamos a realizar un experimento. La Tierra está dividida en 3 regiones principales según su composición química. Y como hemos visto, esto se debe a que los elementos más pesados están en el centro de la Tierra y los elementos ligeros se quedaron en la superficie. Por lo tanto, la corteza es menos densa y el núcleo más denso de las capas de la Tierra. Los materiales que utilizarán son aceite de cocina, agua, alcohol, vaso transparente, este puede ser de vidrio o desechable, y colorante alimenticio en 2 colores distintos. Procedimiento.
Vierte colorante alimenticio en el agua y mezcla. Luego, con otro color, haz lo mismo con el alcohol. No se te olvide cuál color es del agua y cuál es el del alcohol. Número 2. En el vaso transparente vierte los líquidos con cuidado en el siguiente orden. Primero hay que verter el aceite, luego el agua y luego el alcohol. Después de observar, debes contestar las preguntas. De esta manera, cuando realicen su experimento, les quedará. En la parte de abajo estará el agua, en el centro se va a diferenciar bien el aceite y encima el alcohol. Ahora sí contestemos las preguntas. Describe lo observado cuando agregaste el agua. Seguramente se dieron cuenta que el aceite quedaba arriba del agua. Número 2. Describe lo observado cuando agregaste el alcohol. El alcohol queda arriba del aceite. Número 3. ¿Por qué crees que sucedió lo que has observado? Por la densidad de cada líquido o sustancia. Número 4. Investiga las densidades del aceite, agua y alcohol. Luego ordénalas de mayor a menor. Y tenemos que el agua es más densa, 1, aceite 0.92 y el alcohol 0.789. Número 5. ¿Coincide con el orden obtenido en el experimento? Sí. Ahora efectúa una comparación con las capas de la Tierra según su composición química. ¿Qué capas corresponden al aceite, al agua y al alcohol? Esto tiene que ver con la densidad. La corteza, es decir, la parte más superficial de la Tierra es menos densa, por lo tanto, se compara con el alcohol. Luego el manto es la parte un poco menos densa que el agua y coincide con el aceite. Y por último, el núcleo, que es la parte más densa de la Tierra, y por lo tanto el agua, que es la más densa, se compara con el núcleo. Recuerden tomar fotografías y mandar evidencia de su trabajo. Pasamos a la actividad B. Identifica el hipocentro, epicentro y la escala de Richter del siguiente reporte. Tenemos aquí sismo de magnitud 3.7 frente a la costa de La Paz, a 38 kilómetros al sur de la playa San Marcelino, profundidad 45 kilómetros. El hipocentro sería 45 kilómetros. El epicentro sería 38 kilómetros al sur de la playa San Marcelino y la escala de Richter sería 37 de magnitud frente a la costa de La Paz. Y con esto terminamos el desarrollo de la guía. Nuevamente felicito a Sheila Peña, quien estará cumpliendo años este 28 de septiembre. Muchas bendiciones para usted y su familia. Que tengan un bonito día.